Y quiero entonces invitaros a abrir la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1. Vamos a seguir con el estudio que estamos haciendo como iglesia. 1 de Juan, capítulo 1. Y quiero leer la segunda mitad del versículo 3, que dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Señor, queremos alabarte y agradecerte por poder estar de nuevo, una vez más, en tu casa, Señor. Reunirnos en este lugar como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, dependientes de tu gracia, de tu poder, de tu obra en nuestras vidas, Señor. Y queremos rogarte, Padre, que tú vengas a este lugar con tu Espíritu Santo, con poder, que tú selles y respaldes la proclamación de tu palabra, Señor, aunque sea hecha de manera débil y torpe, pero en el poder de tu Espíritu, Señor, que tú puedas cambiar nuestros corazones, Señor. Dios mío, una vez más queremos pedirte ojos que vean, queremos pedirte oídos que oigan, queremos pedirte que tú inclines nuestro corazón delante de ti, Padre, que tú nos venzas, Señor, que tú seas fuerte en medio de tu pueblo, Señor, que tú irrumpas con tu luz en nuestras tinieblas, con tu vida en nuestra muerte, Señor, con tu comunión en medio de nuestra rebelión y enemistad, Señor. Que tu palabra sea eficaz en esta mañana, que ella pueda encontrar en mi corazón, en el corazón de tu pueblo, pueda encontrar una tierra fértil en la cual penetrar con poder y dar frutos, Señor. Dios mío, yo quiero rogarte que disipes las tinieblas, que reprendas al maligno, Señor, que lo eche fuera, Padre. Señor, aquel que viene a cegar el entendimiento de los hombres a tu gloria, Jesús, en el Evangelio, disípalo, Señor, échalo fuera, Padre. Señor, y que haya vida en este lugar, que haya vida de lo alto, Señor, vida de tu Espíritu en medio de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal vez una de las mayores dificultades en la vida cristiana es saber exactamente qué es lo que nos ha acontecido. Uno de los mayores misterios que enfrenta el cristiano es entender la propia experiencia cristiana. En otras palabras, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha sucedido para que yo esté en este lugar? Por ejemplo, C.S. Lewis, él habla del despertar de la alegría. Así él define la vida cristiana, el despertar de la alegría. John Piper, él nos habla de estar finalmente vivo. Un libro de él que se llama Finalmente Vivo. O inclusive un predicador, un pastor español llamado José de Segovia, él nos habla en su libro del asombro del perdón. El asombro del perdón. Todas estas son buenas definiciones de lo que es la experiencia cristiana, pero ninguna de ellas logra realmente abarcar todo el caudal de lo que significa ser un creyente. Y yo no tengo duda alguna en afirmar que vamos a estar toda la eternidad intentando entender qué narices nos pasó. O sea, cómo ocurrió lo que ocurrió para que realmente nosotros estemos dentro de la fe. Es un gran misterio. Vamos a estar por toda la eternidad cantando las salvaciones del Cordero de Dios sin entender exactamente cómo ha ocurrido, cómo me ha pasado, qué es lo que Él ha hecho de verdad en mi vida. No hay nada más misterioso en la faz de la tierra que un cristiano. Sí, de verdad. No hay nada más misterioso en la faz de la tierra que un cristiano. Y yo quiero destacar la forma verbal que estoy utilizando para hablar de la experiencia cristiana. Yo hablé de la experiencia cristiana como algo que nos ha acontecido. Algo que nos ha acontecido. Porque la salvación es mucho más pasiva que activa. La salvación es algo que nos ocurre y no algo que nosotros hacemos.
En la salvación nosotros somos objetos de una obra extraordinaria y no sujetos que alcanzan la salvación. En otras palabras, no somos nosotros los que vamos tras la salvación, es la salvación la que viene a nuestro encuentro. Y el muerto Lázaro, que estaba ya 4 días en la tumba, escucha de repente una voz que le dice: Lázaro, sal fuera. Y por el poder de una nueva vida, lo único que Lázaro hace es levantarse y salir de aquel lugar. Yo nunca voy a olvidarme de aquel día en el que Carlos Vela me llamó y me dijo: Pedro, yo no sé qué me ha pasado, pero creo. Y yo le dije: ¿crees en qué? Él me dice: no lo sé, yo creo. Y le dije: bueno, vamos a tomar un café mañana y me explicas bien de qué va el asunto. Y él entonces me dijo: mira, no sé ni bien qué creo. Creo en Jesús. Me dice: no sé bien qué creo acerca de él, pero sé que ayer, a tal hora y en tal momento, a él no me lo dijo así, pero esto fue lo que aconteció. El Espíritu Santo de Dios vino sobre mí e implantó fe en mi corazón. O en otras palabras, cambió la rebelión natural de mi alma por un amor genuino por el Dios del cielo. Venció la ceguera de mi corazón para ver la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. De manera que el creyente, él es un objeto de una gracia extraordinaria. Él es en gran medida pasivo en todo esto. Y es un misterio. Es un misterio intentar entender realmente qué nos ha pasado para que podamos llegar a la fe. Ahora, si os acordáis, iglesia, la semana pasada estuvimos diciendo que el propósito de Juan en este libro, en esta epístola, primera de Juan, su propósito es llevar a la iglesia a una mayor seguridad del Evangelio y de nuestra experiencia con el Evangelio. Juan quiere que nosotros podamos estar seguros de las cosas en las que hemos creído y de que hemos tenido una experiencia con esa realidad en la que hemos creído. Y Juan sabe, y esto es bien importante, Juan sabe que gran parte de esa seguridad proviene de saber en qué consiste la experiencia cristiana. En saber qué es ser un cristiano. ¿Qué me ha pasado para que yo pueda llegar a ser un cristiano? ¿Y cuáles son los efectos de esa experiencia en mi vida? ¿Qué es lo que eso produce en mi caminar? De manera que aquellos que están siguiendo el estudio de esta epístola, tomad nota de esto. El énfasis principal de Primera de Juan es el siguiente. Juan quiere definir de manera clara, en primer lugar, qué significa ser un cristiano y, en segundo lugar, cuáles son los resultados en la vida de una persona. En primer lugar, ¿qué significa ser un cristiano? En segundo lugar, ¿cuáles son los frutos de la verdadera experiencia cristiana en la vida de una persona? Y él sabe que cuando nosotros entendemos eso, cuando entendemos nuestra identidad, lo que somos ahora en Cristo, ganamos en seguridad y además sabemos lo que tenemos a nuestro favor, lo que disponemos, lo que Dios es en y por nosotros. Ahora esto es bien interesante en la argumentación juanina, en la argumentación de Juan, porque la semana pasada estuvimos viendo que para llevarnos a la certeza de la fe, Juan apuntó a la Escritura. ¿Os acordáis? Él apuntó al mensaje apostólico y nos dijo: esta es la fuente. Si tú quieres estar seguro en lo que has creído, tienes que ir a la palabra de Dios. Si no crees en ella, no hay nada que hacer. Todo es relativo, todo es inseguro. Pero si has conocido la Escritura como palabra de Dios, tienes un lugar firme al que acudir. Hay una fuente segura a la que puedes ir. Pero ahora lo que Juan va a hacer es decirnos qué le ocurre a una persona cuando ella bebe de la fuente. ¿Qué le ocurre a una persona cuando ella bebe de la fuente? Porque estaréis de acuerdo conmigo, no es suficiente conocer que hay una fuente, es necesario beber. Tú puedes pasar la vida entera sabiendo que tienes una fuente delante de ti que satisface la sed del alma, pero el asunto es sencillo. Si tú no bebes de esa fuente, te mueres de sed. Por lo tanto, Juan nos dice, no solamente es importante que conozcamos a Jesús, conozcamos la Escritura como la palabra de Dios, es fundamental de que estemos seguros de que de verdad nosotros hemos tomado de la fuente y de que de verdad hay frutos de ese beber del agua bendita en nuestras vidas. De manera que el gran tema de este sermón, tomad nota, el gran tema de este sermón es la experiencia cristiana.
¿En qué consiste la experiencia cristiana? ¿Qué significa ser un verdadero creyente? Yo no puedo pensar en un tema más importante que este. Aunque todo se ha dicho en todo sermón, digo lo mismo, pero lo creo de verdad. En cada sermón creo que es el tema más importante, por lo menos para el día de hoy. ¿En qué consiste la experiencia cristiana? ¿O qué significa de verdad ser un creyente? ¿Por qué es un tema importante? ¿Por qué es importante que nosotros podamos saber con claridad en qué consiste la verdadera experiencia cristiana? Lo tenéis aquí en el bosquejito. Este es un tema importante, en primer lugar, porque hay mucha gente que tiene una visión muy superficial de lo que significa ser un creyente. Una visión torpe de lo que de verdad implica la experiencia cristiana. Y dejadme daros algunas de las visiones superficiales de lo que significa, de lo que se piensa que es un cristiano. Para muchos, en primer lugar, ser cristiano es sencillamente aceptar un credo o un sistema de verdades. Ser un verdadero creyente es aceptar que la Biblia es la Escritura y estar de acuerdo con que lo que ella dice es verdad. Ahora, no estoy en desacuerdo con eso. Ser verdadero creyente, él acepta esta realidad. Pero lo cierto es que la Biblia es absolutamente clara al decirnos que una persona puede aceptar los dogmas de la fe sin que eso implique que sea un verdadero creyente. Por cierto, en Santiago capítulo 12 nos dice que aún los demonios reconocen la veracidad de las Escrituras y no dejan de ser demonios. De manera que, sí, tú puedes llegar a creer que la Biblia es palabra de Dios, a aceptar que lo que ella dice es verdad y no por eso realmente tener una verdadera experiencia cristiana. Esto me hace acordar una historia del doctor Martin Lloyd-Jones, uno de mis héroes. Él decía que había un predicador en Inglaterra en el siglo XIX que predicaba, y mientras predicaba habían dos ancianas en la iglesia que oraban para que él se convirtiera. Sí, de verdad, literalmente. O sea, ellas iban al culto de domingo por la mañana, se sentaban y rogaban al Dios del cielo que tocase el corazón del predicador. Era un ortodoxo, era un gran teólogo, predicaba muy bien, pero estas mujeres espirituales y con visión de Dios sabían que él todavía no había tenido una experiencia genuina con las realidades que él mismo proclamaba. Y como eran muy amorosas, en vez de irse de la iglesia, se quedaron y oraban todos los domingos. Imagínate comerte un sermón frío y muerto todos los domingos orando para que el predicador se convierta. Pues nada, un domingo él se convirtió. Un domingo él estaba predicando el Evangelio y de repente él empezó a llorar y empezó a saltar de gozo y las dos ancianitas saltaron juntos diciendo: gloria al Señor, el predicador se ha convertido. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Hermanos, es posible tener un conocimiento bíblico adecuado, es posible aceptar las verdades de la Escritura y no con eso ser un verdadero creyente. Aceptar las verdades del Evangelio es fundamental, pero no es suficiente. En segundo lugar, hay gente que considera que el cristianismo es una cuestión de tradición y cultura. Es una cuestión del lugar que has nacido y la tradición que has heredado de tu país o de tu familia. Para muchos, haber nacido en un país cristiano conlleva el que tú seas, en alguna medida, un cristiano. De manera que tú tienes que ser bautizado, después tienes que hacer la comunión, después tienes que ir a las fiestas religiosas o ir a los cultos evangélicos por la mañana y participar de la mesa del Señor. Y eso te convierte, por así decirlo, en un verdadero creyente. Pero hermanos, es posible hacer todo eso sin tener una verdadera experiencia con Dios. La Biblia nos enseña que en el tiempo del Señor Jesucristo los judíos estaban absolutamente convencidos de que eran el pueblo de Dios porque se habían circuncidado, porque iban al templo, porque ofrecían los sacrificios, porque seguían las fiestas judaicas. Y Juan el Bautista se tiene que levantar y les tiene que decir: arrepentíos y dad frutos del Evangelio, porque el hacha está puesta sobre la raíz. Y si no dais fruto de verdad, seréis echados al fuego, dice Juan el Bautista. Y Jesús predica las mismas cosas. Porque es posible seguir una cultura y tradición cristiana sin tener una verdadera experiencia cristiana. Por lo tanto, no es suficiente la teología, no es suficiente la tradición.
En tercer lugar, no es suficiente vivir una vida decente. Para muchos, ser un creyente es vivir una vida decente, es ser una buena persona. Si yo soy un buen ciudadano, me comporto bien con mis vecinos, voy a la iglesia, doy limosnas, pago mis impuestos, pues nada, eso me convierte en un creyente. Pero amigo, amiga, eso no es ser un cristiano. En efecto, hay gente extraordinaria por ahí afuera que se comporta extraordinariamente bien y no conoce ni tiene una experiencia con el Dios del cielo. Esa es, por ejemplo, la experiencia del apóstol Pablo, o lo era, por lo menos. El apóstol Pablo, antes de convertirse, él era un hombre que se comportaba extraordinariamente bien. En Filipenses, capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo nos dice que en cuanto a la ley, antes de convertirse, en cuanto a la ley, él era irreprensible. En otras palabras, si tú vieses el comportamiento de Pablo de afuera, más no el corazón, pero de afuera, tú dirías, madre mía, este es un creyente extraordinario. Pero él mismo da testimonio de que en aquella época él todavía no conocía a Cristo. Hermanos, no hay verdadero cristianismo sin una vida más o menos decente, o por lo menos un principio de santificación. Pero la más cruda realidad es que, y escúchame lo que te voy a decir, te vas a encontrar gente fuera de la iglesia que se comporta a veces mucho mejor que creyentes verdaderos que están dentro de la iglesia. Vete preparando para eso, porque la verdadera fe no es moralismo, no es orgullo moral, no, es otra cosa. Por cierto, la Biblia está llena de ejemplos de eso, ¿no es verdad? ¿Os acordáis de Saúl, un hombre que llegó a profetizar con el profeta Samuel? O Judas, que llegó a echar fuera demonios y profetizar en el nombre del Señor. Y nada de eso involucraba una verdadera experiencia de salvación. Aguas más profundas. En efecto, todo lo que he dicho ahora lo experimenta un creyente, ¿vale? El creyente acepta la Escritura. El creyente sigue una tradición sana de la palabra de Dios. El creyente se esfuerza en buenas obras. El creyente tiene experiencias genuinas con el Espíritu de Dios. Pero la verdadera salvación va más adentro. Se encuentra en aguas más profundas. Tienes que mirar más adentro para saber si una persona de verdad conoce a Dios y ha nacido de lo alto. Pues nada, la pregunta clave de este sermón, sin duda, es la siguiente. ¿En qué consiste la verdadera experiencia cristiana? A fin de cuentas, si hemos dicho lo que no es, queremos ahora poder llegar al meollo del asunto y decir, bueno, ¿qué es lo que un creyente, sea alto, bajo, torpe, inteligente, con más o menos dones, que haya avanzado más o menos en la santidad, que siga más o menos la tradición, que conozca más o que conozca menos, pero qué es lo que tiene que estar? ¿Qué es lo que de verdad tiene que estar en la vida de un creyente? Pues nada, Juan, como ningún otro de los escritores bíblicos, nos habla con una profundidad extraordinaria de lo que significa la experiencia cristiana. Y la experiencia cristiana está definida de manera clara en lo que hemos leído de la Escritura, en la segunda mitad del versículo 3, cuando Juan nos dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El creyente es alguien que tiene comunión con Dios. El creyente es alguien que conoce a su Dios. El creyente es alguien que camina con Dios. El creyente es alguien cuyo conocimiento de Dios no es nada menos que verdadera comunión con Dios. El cristiano conoce a su Dios, habla con Él, vive en su presencia. Este no es un conocimiento teórico, este no es un conocimiento abstracto, este no es un conocimiento místico de una fuerza impersonal. Esta es una relación personal, viva y real con el Dios del cielo. Aquel delante del cual antes éramos enemigos, del cual nada conocíamos. Vivíamos, como decía el apóstol Pablo, sin Dios en el mundo. Ahora Él ya no es un concepto, ya no es una idea, ya no es una fuerza. Él es mi amigo, como dice de Abraham, amigo de Dios.
O como se habla de Enoc, que caminó con Dios hasta que fue llevado al cielo. O como se habla de Moisés, que se nos dice que habló con Dios cara a cara. Del creyente se dice la verdad más extraordinaria que uno pueda pensar. El creyente conoce a Dios y camina con Él. Eso es lo que hemos leído de David. No puedes leer los salmos sin darte cuenta de que David tenía esa experiencia con Dios, esa comunión con Dios, ese conocimiento vivo, real, experimental de Dios. En el Salmo 63, en el versículo 1, Él nos dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es la vida, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Hablamos del sentimiento real de su presencia y de su obra en nuestras vidas. Ese conocimiento de ese Dios que nos rodea y nos envuelve, de ese Dios que gobierna sobre cada detalle de nuestra existencia, del Dios que nos salva, del Dios que siempre está presente. Y hermanos, este no es un conocimiento de algunos beatos que han alcanzado una experiencia mística más allá. Esta es la experiencia de todo verdadero creyente. Esta no es la experiencia de San Agustín o de San Francisco de Asís. Esto es lo que el creyente conoce, de todo verdadero hijo de Dios. Porque Juan nos dice, y nuestra comunión, hablando a la iglesia en general, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Somos introducidos a una relación extraordinaria. Juan nos habla de comunión con el Padre y con su Hijo. Eso significa que tenemos comunión con el Padre mediante el Hijo, pero va más allá que eso. Significa que los creyentes hemos sido introducidos a esa comunión que siempre ha existido entre el Padre y el Hijo. Somos introducidos, hablando en el lenguaje de los padres antiguos, en la danza de la Trinidad. En la relación de amor para la cual fuimos creados. De repente entramos en esa relación íntima y personal con Dios. Ahora la pregunta clave, si tú conoces eso, esa es la pregunta clave, es la pregunta más importante. Si esa es tu relación con Dios, independiente de la teología que tengas, de la vida que lleves, de la tradición que dispongas, de las experiencias espirituales que hayas cargado, la pregunta es si ese es el conocimiento que tienes de Dios. Sabéis que soy un amante de los puritanos y quiero daros algunos ejemplos de estos hombres y de la comunión que ellos tenían con Dios. Y voy a empezar con uno de mis grandes héroes de la fe, que se llama Jonathan Edwards, pastor y teólogo norteamericano del siglo XVIII, que vio un avivamiento extraordinario en su nación. Y mirad qué íntimas son sus palabras al hablarnos de la relación que él tenía con Dios. Y quiero hablar de esto para que tú veas qué es lo que está a disposición del creyente, qué es lo que tú puedes vivir en la vida cristiana. Mirad lo que dice Jonathan Edwards en su diario. Dice, muy frecuentemente acostumbraba a apartarme a un lugar solitario en las orillas del río Hudson, a alguna distancia de la ciudad, para contemplar las cosas divinas y conversar secretamente con Dios. Y tuve allí muchas horas dulces. Y yo tenía entonces, y en otros momentos, el más grande deleite en las Santas Escrituras, más que en cualquier otro libro, no importaba de qué se tratara. Muchas veces al leer cada palabra parecía tocar mi corazón. Alcanzaba una armonía entre algo en mi corazón y aquellas dulces y poderosas palabras. Muchas veces yo veía tanta luz emanando de cada oración que me proporcionaba un alimento tan refrescante que no podía continuar leyendo. Frecuentemente deteniéndome en una oración para observar las maravillas contenidas en ella, pasaba horas. De esta manera casi cada oración me parecía estar llena de maravillas. Increíble. En otra porción de su diario, él dice, una vez en 1737, ha corrido agua, mientras yo cabalgaba por los bosques debido a mi salud, habiéndome bajado de mi caballo en un lugar apartado, así como era mi costumbre de caminar en divina contemplación y oración, tuve una visión que para mí fue extraordinaria, de la gloria del Hijo de Dios, como mediador entre Dios y los hombres,
y su hermosura, su grandeza, plenitud, gracia, amor, mansedumbre y gentil condescendencia. Esta gracia que se veía tan llena de paz y dulzura, se me presentaba grande y por encima de los cielos. La persona de Cristo parecía inefablemente excelente, con una excelencia suficientemente grande como para absorber todo pensamiento e imagen, la cual continuó, según recuerdo, por cerca de 1 hora, que me mantuvo la mayor parte del tiempo en diluvio de lágrimas y solloznando en voz alta. Yo sentía un anhelo en mi alma de ser, yo no sé cómo expresarlo de otra forma, pero vaciado y aniquilado, postrado en el polvo y estar lleno únicamente de Cristo, amarlo con un amor santo y puro, vivir para Él, servirle y seguirle a Él, y ser completamente santificado y hecho puro, con una pureza divina y celestial. En varias ocasiones tuve visiones de la misma naturaleza, las cuales han tenido también los mismos efectos. Iglesia, no quiero dar una visión falsa de cristianismo. El creyente no vive en este estado, ¿vale? Pero algo de esto lo siente. Algo de esto está en su vida. Mirad lo que dice Howell Harris, y esto es más corto, predicador en Gales del siglo XVIII también, usado por Dios en avivamientos. Él dice, así es como él describe lo que ocurrió cuando estaba sentado en la torre de la capilla leyendo y orando en Gales. Y él dice, de repente, dice, sentí que mi corazón se derretía dentro de mí como cera delante del fuego, de amor hacia Dios por Jesucristo mi Salvador. Y sentí no solo amor y paz, sino un deseo de morir y estar con Cristo. Esto suena al apóstol Pablo, ¿no es verdad?, en Filipenses. Entonces vino un llanto a mi corazón como nunca antes lo había experimentado, que decía, Abba, Padre. No podía hacer otra cosa que llamar a Dios mi Padre. Y supe que era su hijo y que Él me amaba y que me estaba escuchando. Mi alma estaba satisfecha y yo decía en voz alta, estoy satisfecho. Dame fuerzas y yo te seguiré a través del agua y del fuego. Queridos, el Señor nos llama para tener una experiencia viva y real con Él. ¿Lo veis? Eso es lo que está a disposición. Y es posible que tu alma no conozca esta realidad. Y yo quiero animarte en el nombre del Señor a considerar de verdad cuál ha sido tu experiencia con Dios. Y voy a hablar de eso más adelante. Ahora, si lo sabes, pero por diversas circunstancias, tu alma se ha venido abajo y tú ya no sabes lo que está a tu disposición, es bueno leer la vida de hombres que han escalado montañas y decir, bueno, tal vez yo no llegue a experimentar esas realidades, pero por lo menos quiero dar un pasito más. Quiero seguir creciendo en el conocimiento y en la experiencia real con Dios. Amén. Gloria al Señor por eso. Ahora, damos un paso más y quiero daros rápidamente 3 pilares que vemos en el texto de una verdadera comunión con Dios. 3 pilares de una verdadera comunión con Dios, que encontramos en 1 Juan en los primeros 4 versículos. Los 3 pilares son los siguientes. El primero de ellos, lo tenéis aquí, esta comunión está en el Hijo. Esta comunión está en el Hijo. Juan afirma en el texto que hemos leído, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. De manera que lo que diferencia la experiencia y la comunión del cristiano con Dios de cualquier otra forma de misticismo o de religión es que ella se encuentra anclada en la persona ¿de quién? En la persona de Jesucristo. Y nuestra comunión es con el Padre, podemos traducir, mediante su Hijo, Jesucristo. Juan nos dice claramente, y la Escritura en todas partes, que solamente podemos tener comunión con el Padre mediante la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En 1 Juan 5:12 se nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que la comunión con Dios está anclada en la persona de Jesús y en su obra a nuestro favor.
Significa, queridos, que nosotros no escalamos hasta Dios, que nosotros no alcanzamos su santidad. Antes, toda verdadera experiencia cristiana comienza a los pies de la cruz, con un verdadero arrepentimiento. Nadie que no haya tenido una experiencia de dolor genuina con su pecado abraza a Cristo y conoce al Padre. Y ahí está el gran tema. Muchos intentan saltarse ese paso e intentan alcanzar a Dios por medio de grandes oraciones, por medio de buenas obras, por medio de una buena religión. Pero el asunto es que nadie tiene verdadera comunión con Dios si no es a los pies de la cruz, donde yo confieso que nada merezco de Él, que nada tengo, que soy reo del infierno y que dependo por completo de su gracia, de su sangre y de su justicia a mi favor. Cuando yo digo eso, el Padre me abraza. Toda la vida cristiana se vive a los pies de la cruz. Cuando yo me despierto por las mañanas para orar y tener comunión con Dios, lo primero que hago es agarrarme al Cordero Jesús. Yo no empiezo pensando en lo que Dios debería tener en cuenta para alcanzarme y bendecirme. Yo empiezo diciéndole, Padre, hoy un pecador que nada merece de ti, entra en el seno de tu gracia y amor, sabiendo que en la persona de Jesús tú le recibes. Amén. Ese es el punto. Está en el Hijo. Tú tienes que confiar en su gracia, en su obra, en que Él murió por ti, en que Él te perdona de pecados, en que está a tu favor, no por ti, porque no hay nada en ti, pero solamente por Él, por su perdón, por su justicia. Es importante que tú llegues a entender, de verdad, yo conozco lo que es el arrepentimiento, no la autocomiseración, no las palabras de afuera que dicen, bueno, yo soy pecador, claro, todos lo somos. No, el dolor real del alma que te hace abrazar a Cristo, llorar a sus pies y decir, tú eres mi justicia, tú eres mi esperanza, tú eres mi Salvador, yo estoy contigo para siempre. Es importante porque el primer pilar de la comunión con Dios es la persona del Hijo, es conocer a Jesucristo. Tú tienes que conocer a Jesús. Amigo, si estás en este lugar y no tienes comunión con Dios, tienes que acercarte al Hijo. Su gloria, la gloria de Dios es terrible. Acercarte a Él sin la persona del Hijo sería morir como una mosca en estas lamparillas eléctricas. ¿No? Sí, es una imagen rara, pero sí, es más o menos eso. Pero en el Hijo tenemos comunión con esa luz divina que es terrible, santa, gloriosa, y podemos recibir su gracia. En segundo lugar, el segundo pilar de una verdadera experiencia cristiana es que ella se centra en la palabra. Una verdadera comunión con Dios es que ella se centra en la palabra. Por eso Juan nos dice, y estas cosas os anunciamos. Anterior, en el versículo 3, dice, y estas cosas os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con Dios y nuestra comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión real con Dios se ancla en el anuncio de los apóstoles, en la palabra de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy hay distintas formas de espiritualidad que están allá afuera, ¿no es verdad? Y casi todas ellas te dicen que para tener un tipo de contacto con el infinito que está ahí, lo que tienes es que vaciar tu mente. Vacía tu mente y deja que el infinito y el más allá te toque. Y yo digo después que la fuerza te acompañe. No es broma. Mira, la Biblia bajo ningún concepto enseña este tipo de misticismo, porque Dios es palabra de vida. Sí es vida, pero también es palabra. Es palabra de vida, es razón, es afectos, es acción. Él no nos trata como seres puramente afectivos. Hoy en día se quiere hacer que lo espiritual solo tenga que ver con los afectos. Claro que sí, así es fácil porque puedo seguir viviendo como quiero vivir racionalmente. Pero si Dios está ahí, Él no es menos que nosotros, Él es más que nosotros. Y si nosotros somos razón, entendimiento, afectos y corazón, ciertamente Dios lo es en superlativo, mucho más. Y cuando se nos habla de la persona del Hijo, se nos habla de la palabra de vida. Jesús es vida, pero es también palabra, conocimiento de Dios. Jesús mismo, Él nos enseña en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, sí, es verdad.
Necesitamos la obra del Espíritu Santo para que dé vida al alma. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hace? Y la respuesta del Señor es, mis palabras son espíritu y son vida. Ahí está. Y ahí es donde la pereza nos juega una mala pasada, porque nosotros queremos la experiencia, sin tener que pensar, sin tener que estudiar, sin tener que meditar. Pero antes de la experiencia, y yo creo que muchas veces Dios se detiene y no nos da la experiencia para que tengamos que cavar fondo en la Escritura y crecer en el conocimiento de Dios. Si tú quieres experiencias genuinas con Dios, tienes que llenarte de su palabra. Tienes que estudiar, tienes que hacer exégesis, tienes que entender el texto bíblico, tienes que darle el coco hasta que empiecen a correr los ríos de agua viva. En el Salmo 19, versículo 7, se nos dice, salmo muy conocido, se nos cuentan algunos de los beneficios de conocer la palabra de Dios. Mirad lo que dice aquí el salmista, él dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si tú eres un incrédulo, a la palabra de Dios. Ahí el alma sabio al sencillo. ¿Eres torpe? Yo soy torpe. ¿Quieres sabiduría? Al testimonio del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Estás deprimido? ¿Estás triste, angustiado? La palabra de Dios alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Eres consciente de que no logras discernir exactamente lo que es lo mejor, lo bueno de lo malo? La palabra de Dios alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Te sientes inseguro, no sabes a dónde apoyarte. Algo que te dé estabilidad hasta el fin de la vida. Aquí lo tienes, en la palabra de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. De modo que el creyente tiene comunión con Dios en la palabra de Dios. Si tú quieres experiencias más profundas con Dios, entra en espíritu de oración a la palabra. Métete en ella y deja que el Señor ministre a tu corazón. Muy bien, el primer pilar, ¿cuál es, iglesia? El Hijo, ¿no es verdad? El Hijo. La necesidad del arrepentimiento y la fe. El segundo pilar, ¿cuál es? La palabra de Dios. Nada de vaciar la cabeza, antes llenarla de la verdad de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Pero en tercer lugar, el tercer pilar, y lo tenéis ahí, es que la comunión con Dios es una comunión que imparte vida. Es una comunión que imparte vida, o que da vida. Ahí lo tenéis. Cuando Juan nos habla de Jesús, él nos habla de la palabra, pero también nos habla de la vida. Palabra de vida. Palabra que comunica vida. Por eso cuando leemos a estos hombres que hemos leído, los vemos que tenían conocimiento de Dios, pero también sus corazones tenían un sentimiento real de su presencia. Ellos lo conocían, ellos bebían de Él. No eran hábiles conocedores de los químicos que hay en la miel. No, ellos habían comido de la miel. Ellos no solo conocían la fuente, ellos bebían de la fuente. Y me temo que muchos no tienen esa experiencia. La comunión con Dios es muy profunda, es mucho más profunda de lo que jamás podríamos entender. Es más profunda de la que puedes tener desde luego con un libro de solo palabras, es más profunda que la que puedas tener con un amigo o inclusive dentro del matrimonio. ¿Sabéis cuán profunda es la comunión del creyente con Dios? Es tan profunda como la comunión que tiene los pámpanos con la vid, o la rama con el tronco, o el tronco con la raíz. En realidad, tal es la comunión que tenemos con Dios, que la vida de Dios se nos mete dentro. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Os acordáis lo que dice el Señor? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Juan nos habla de esa comunión íntima con Dios, por la que Dios irrumpe con su vida en el alma. Hay una regeneración, una nueva vida que está dentro de nosotros. Había un libro antiguo de un puritano llamado Henry Scougal que se llamaba La vida de Dios en el alma humana. Para mí eso es una gran definición de un creyente. La vida de Dios
en el alma humana. Él nos da un corazón nuevo, un corazón que siente su presencia, que le conoce, que está con Él. Hermanos, es ese conocimiento de Dios el que diferencia a un creyente de un hipócrita o de una persona engañada. Es un conocimiento que da vida, que nos cambia desde adentro. Tal vez en este punto alguien pueda decir, pastor, yo estoy hoy un poco agobiado. De verdad, ¿cómo puedo saber que yo he tenido esa clase de conocimiento de Dios? Bueno, en primer lugar, iglesia, yo no quiero que nadie se vaya agobiado de aquí sin necesidad, ¿vale? Si hay la necesidad de irse agobiado, quiero agobiarte, porque quiero sí alertarte, despertarte, zarandearte. El problema de sermones como estos es que casi siempre el que no debe asustarse se asusta. Y el que debería estar asustado no se inmuta en absoluto porque está seguro de que no lo necesita. Entonces es un problema para el predicador. Si tienes cierto terror en tu alma, seguramente eres un creyente de verdad. Si estás absolutamente seguro y esto no te inmuta, bueno, ten cuidado. Ten cuidado, alerta. Despierta la oreja, es posible que este sea precisamente el sermón para ti. Ahora, la pregunta en este punto del sermón es la siguiente. ¿Cómo yo puedo saber, pastor, independiente de cuánto tiempo llevo en el Evangelio, independiente de cuánto conocimiento tenga o buenas obras haya hecho, si estoy o no en el ministerio, todo me da igual, cuántas experiencias místicas haya tenido, cómo puedo saber que de verdad tengo esta clase de comunión con Dios? Y voy a daros 3 que yo creo que son bien importantes. La primera es que tú sabes en alguna medida lo que hemos leído de la experiencia que tuvo Edwards o la que tuvo Harris. O sea, tú sabes algo de lo que es sentir la presencia divina. Algo de eso está en tu vida. No quiero decir que vivas 100% eso el tiempo entero, como un matrimonio. ¿Es verdad? Hay veces que las mariposas están, a veces no. Pero tú sabes lo que es tener mariposas, ¿no? Si no está mal tu matrimonio. Si no puedes hablar conmigo y tenemos un buen tiempo de consejería. Las mariposas son importantes dentro del matrimonio. ¿Sabéis los sentimientos? Claro que sí. Y aquel que conoce a Dios sabe en alguna medida lo que es tener un sentimiento real de su presencia. No todas las mañanas, pero hay mañanas que cuando oras lloras. Lloras, te conmueves, te quebrantas. Él se hace presente. Es difícil explicarlo con palabras, lo sé. Pero el creyente sabe que está ahí. Jesús le dice a los discípulos, hablando del Espíritu, el mundo no lo conoce, no lo ha visto, pero vosotros sí, porque mora en vosotros. Él está contigo. De manera que si tú, sinceramente, haces un análisis objetivo y real, si tú nunca has sentido esto, si tú nunca has tenido una experiencia palpable con el Dios del cielo, considera cuál es realmente tu conocimiento de Dios y tu comunión con Él. Es importante, no es algo que tomas por la fe, no es algo que proclamas. Yo tengo fe de que le conozco, aunque nunca le he sentido. No. Algo tienes que sentir, por lo menos en algún momento. Terror, temor, amor, algo. Yo conozco a mi esposa, nunca la veo, nunca la siento, pero está conmigo. Me llevarías al psiquiatra, ¿no es verdad? Bueno, Dios es real. Él no es un concepto para el creyente. Él sabe cuando Dios se hace presente. Pero en segundo lugar, si tú tienes esta experiencia y comunión con Dios, esto es lo más importante en tu vida. Esto es lo más importante en tu vida. Y creo que esto es lógico. Si de verdad tú conoces a Dios y tienes comunión con Dios, no hay nada que se le compare. No hay nada que se le compare. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 7, porque cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es verdad, muchas veces aún en el corazón del creyente hay otras cosas que compiten, pero si tú tienes una comunión con Dios, eso es, sin duda, lo más importante en tu vida. Y hay momentos donde eso aparece de manera clarísima y nítida en tu corazón. Hay ocasiones en las que tú dices, podría perderlo todo, pero porque te tengo a ti, nada, absolutamente nada pierdo. Tú eres todo para mí.
Jesús lo contó, él dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Dice que uno encuentra, dice, ¿y cuál es la reacción cuando lo encuentra? Dice que gozoso lo vuelve a esconder, vaya que alguien se lo quite. Y luego va y gozoso, palabra clave de la parábola, gozoso, no con pena, no diciendo, ay madre mía, tengo que dejarlo todo para seguir a Cristo, qué miserable, ay qué pena. No, dice, gozoso, vende todo lo que tiene para quedarse con ese tesoro. O la perla de gran valor, por la cual también vale la pena perderlo todo por quedarse con eso. Ahora, si un incrédulo, él escucha objetivamente lo que tú dices acerca de tu comunión con Dios y de las promesas que Él te da, el incrédulo debería razonar de que si para ti eso es real, debe de ser lo más importante en tu vida, porque no hay nada más extraordinario. Nada más extraordinario. Oh, gloria al Señor. En tercer lugar, y también es muy sencillo, si has tenido esta experiencia de comunión con Dios, sabes que no podrías vivir sin ella. Sabes que no podrías vivir sin ella. Te podrían quitar todo, pero eso no. El salmista dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. La vida la puedo perder, pero tu misericordia que esté conmigo para siempre. Tú sabes que no podrías pasar un segundo sin la gracia de Dios sobre ti. Y en los momentos, esto es bien interesante porque esta prueba se hace de manera particular evidente en los momentos de gran angustia. Cuando de repente tu corazón llega a dudar inclusive del Señor. Y entonces tú escuchas en tu corazón las palabras del Señor a los discípulos cuando el Señor les dijo, ¿queréis iros? Y cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, mira, yo no puedo dejarte. Yo sé que no puedo hacerlo. Yo tengo que preguntarte, amigo, amiga, si tú conoces lo que estoy hablando en esta mañana. No voy a hablar mucho más. Quiero ya lanzar la pelota a tu tejado. Quiero dejarlo contigo. Ahora es tú y Dios. Y yo me siento muy bien, de verdad que sí, os he dado la palabra. Ahora tenéis que evaluar delante del Señor. Si tú concluyes de que necesitas una experiencia más profunda con Dios, por el amor del Señor, yo te ruego que puedas decir, yo quiero acercarme a Cristo hoy. Yo quiero venir a Él. ¿Os acordáis lo que dije al principio? La salvación no es algo que alcanzamos, viene a nosotros. Bueno, el Señor quiere venir hoy a tu vida. Por eso estás en este lugar. ¿Quién te ha traído sino Él? No ha sido yo, desde luego, eso sería... No, ha sido el Señor. Bueno, pues ¿por qué? Porque te ama. ¿Y por qué te ama? No tengo ni idea, la verdad. Poco tienes para ser amado, igual que yo. Pero Él te ama con su amor y su gracia y Él quiere salvarte. Él quiere salvarte. Ahora, ¿por qué vas a ser tan duro de corazón? ¿Por qué seguir de pie en tu orgullo? Dime, ¿qué ganarás al final de tus días? ¿Qué ganarás al final de tus días cuando te des cuenta de que era Dios el tiempo entero el que te estaba llamando? Por el amor del Señor, por el amor del Señor y el bien de tu alma, quiero animarte hoy. Me da igual cuántas veces hayas escuchado el Evangelio, si tú reconoces delante de Dios que tú no conoces a Dios de esta manera, comunión viva y real con Dios, experiencias profundas con el Dios que está presente, que tú cierres hoy tus ojos y le pidas al Señor, Señor, ven a mi vida, ven a mi vida. Ahora tal vez hay otros en este lugar que pueden decir, Pedro, yo conozco eso, pero también debo de reconocer que ya son aguas pasadas. Atrás han quedado días en los cuales yo podía decir con Edwards que lloraba delante del Señor, pero la más pura realidad es que hace tiempo que no estoy ahí, hace mucho tiempo que no estoy ahí. El apóstol Juan nos dice, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. El Hijo está dispuesto, Él está aquí. Él quiere animarte, Él quiere decirte, ven a mí, arrepiéntete. Toma una vez más mi palabra, acércate al cuarto de oración, busca mi rostro y yo me voy a dar a conocer. Yo derramé mi sangre en la cruz, dice el Señor, para esta clase de comunión y conocimiento de Dios. ¿Acaso yo voy a privarte de eso? No. Ven a mí,
ven a mí y yo te voy a mostrar cosas grandes y escondidas. Yo voy a hacerlo, yo me voy a dar a conocer. Querida iglesia, luz a las naciones, que este año lectivo que empiece sea un año donde Dios nos dé experiencias con Él, amén. A nivel personal, en nuestros hogares, pero también en la iglesia. Vamos a decirle al Señor, arraigados en el Hijo, cimentados en la palabra, roguemos por la vida de Dios en nuestro medio. Vamos a orar y pedirle eso al Señor. Señor, queremos darte gloria por tu palabra. Jesús, me acuerdo de tus palabras cuando dijiste, el Espíritu es el que da vida, pero mis palabras, ellas son Espíritu y son vida. Tal vez para muchos en este lugar ellas no sean conocidas de esa manera, Señor, y todavía no tengan una comunión viva y real contigo. Yo quiero pedirte, Padre, que tú les des el deseo, que, Señor, si hay alguno cuyo orgullo no baja para reconocer que no te conoce, que tú le rompas con un martillo, Señor, para salvarle de verdad. Padre, por favor, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que tú en tu misericordia nos libres, Padre, de toda experiencia contigo que se quede corta, Señor, que sea mera teología, Señor, que sea mero moralismo, tradición, experiencia, Señor, dones, Señor. Queremos conocerte, queremos caminar contigo. Tal vez hay personas en este lugar a las que tú animas, Señor, ahora. Han estado, Señor, volcadas en otras cosas, Señor, tal vez en ministerio, en servirte, y tú le estás diciendo, no, yo lo que quiero es una comunión más cerca contigo. Yo te estoy zarandeando porque, como a Ezequiel, yo quiero llevarte a aguas más profundas. Señor, yo quiero rogarte, Señor, que así lo hagas, Señor, en medio de tu pueblo, y que tú nos lleves de la mano, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a terminar cantando temprano, yo te buscaré y pediré.